Un saludo muy especial a toda la audiencia que está en esta hora en sintonía, ya sea por radio, por televisión o tal vez por el internet. Donde quiera se encuentre un televidente, un internauta, le deseamos que la paz de Cristo sea con usted en este día. Gracias por estar con nosotros en sintonía y prepárese porque vamos a estudiar juntos la lección de la escuela sabática una vez más. Y mi hermano Angelo Barry, que sin duda está muy contento también, ¿no es cierto? Siempre, pastor, usted sabe que esa es mi cualidad número uno, estar contento porque Cristo me salvó, hermanos. No hay razón de estar triste, no lo hay. Jesús ha sido demasiado bueno con nosotros. Pero, pastor, esta semana venimos con unos temas muy duros. División en la iglesia. ¿A quién le gusta la división? ¿Serán buenas las divisiones? Bueno, no se vaya, vamos a ver qué dice esta lección de esta semana. Pero no quiero comenzar sin antes, como siempre, hacerle las recomendaciones que siempre le hago. Ya esta semana sí entramos en el primer capítulo de Corintios, primero de Corintios, así que este será el texto obligatorio que vamos a estar leyendo. Y mientras leía este texto de la Biblia, me llegó el canto "Dejo el mundo y sigo a Cristo". Ese es el canto que yo creo que está precioso para esta semana, 266 en el himnario. Pastor, ¿le parece bien si oramos? Claro, pero me gustaría antes decirle a los televidentes que puedan venir, que el Congreso Campestre que nuestra iglesia celebra está ya por acercarse la fecha de celebrarlo. Será el 22, 23 y 24 de abril. El pastor Héctor Torres, nuestro orador invitado, y el pastor Rafael Pérez, su servidor. Y bueno, vamos a estar ahí como una familia en ese Congreso Campestre gozándonos en el Señor. Amén. Estamos invitando a todos aquellos que quieran, vengan con nosotros en ese fin de semana para que se gocen con todos los hermanos y hermanas que se van a hacer presentes. ¿Dónde será el Congreso Campestre? Será en Shepherd, Texas, en el 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Ahí les esperamos, hermanos. Hablen para registrarse, no porque se vaya a pagar, no, es gratis la entrada, solamente queremos que se registren para saber el grupo de personas que tendremos en ese lugar y así nosotros prepararnos con ciertos aspectos, como por ejemplo la alimentación. Les animo a que participen y que se den cita ese día, repito, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril. Ahora sí, ¿qué le parece, oramos? Vamos a orar. Nuestro amado Padre, queremos darte las gracias porque estamos aquí de nuevo. Queremos sin duda alguna glorificar y alabar tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra, que es una guía segura en este tiempo. Queremos poner este congreso en las manos, Señor. Tú conoces los oradores que van a venir, también conoces a nuestro pastor, así que ayúdalos para que ellos puedan traer el pan fresco del cielo para nosotros en ese fin de semana. Y al que va a asistir a ese lugar, que salga saciado de ese pan también. Señor, ahora al abrir tu palabra, queremos tratar un tema de división, pero queremos hacerlo en el amor. Ayúdanos a que podamos decir las cosas en amor y que así el que escuche pueda entender también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como dijo nuestro hermano Angelo Barry, el título de la lección para esta semana es Divisiones en la Iglesia. Bueno, en la iglesia celestial, allá empezó la primera división. En la iglesia del Edén, ahí también hubo división. Y así vamos a ver que la iglesia a lo largo de la historia, tanto la del desierto como también la israelita, la de la Edad Media, hermanos y hermanas, la iglesia a lo largo de los siglos ha experimentado divisiones. Pero como decía nuestro hermano Ángelo, ¿cómo tratar con ellas? ¿Cómo las ve Dios inclusive? ¿Cuáles son los consejos que hay en la Biblia en cuanto a cómo contribuir para que no se den? Bueno, ese es el tema y vamos de una vez al versículo de memoria. Bueno, aquí tenemos un versículo muy interesante. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo nos está haciendo un ruego, Pero antes yo quisiera, pastor, antes de seguir comentando, hacer nada más un recuento para que nosotros entendamos a dónde, como dicen por ahí, nos estamos metiendo. La semana pasada nosotros no hablamos del libro de Corintios. Nosotros solamente tocamos ámbitos, y como le dijimos también que esto es más práctico. Y es bueno que usted lo sepa. Ahora yo le voy a hacer nada más una base para que usted entienda. Corintios era una de las ciudades más prósperas de ese tiempo. Es más, aquí me causó mucha risa mientras estudiaba la historia de esta ciudad, que Corintios estaba más o menos lo que hoy es Atenas, como a 70 kilómetros. Y era una ciudad que tenía 3 puertos. Y ahí llegaba, ya ustedes saben, una ciudad turística donde llegaban de todos los sitios. Entonces, cuando usted se estaba poniendo muy mundano, por decirlo así, el término en ese tiempo no era mundano, le decían, usted se está, déjeme leerlo porque lo escribí aquí, corintianizándose. Porque en Corintios había, en siendo corrupción, en siendo paganismo, estaban todos. De hecho, Afrodita era la diosa que se adoraba, y había un templo a Afrodita que tenía 1000 sacerdotisas, que no eran más que prostitutas, ¿no? Lo que pasa es que le quieren cambiar el nombre. Entonces, habiendo dicho eso, dentro de esa ciudad tan mundana y tan pecaminosa, que hay una iglesia creciente. En ese ambiente, esa iglesia está creciendo, y como siempre, como dijo el pastor en su introducción, siempre donde hay una iglesia, donde hay mucha gente, hay problemas. Y ahora, en ese contexto, Pablo le escribe a esa iglesia. Y nosotros, por eso dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y usted dirá, eso es imposible lo que Pablo está pidiendo, porque incluso nosotros en un hogar, un esposo y una esposa, a veces estamos divididos en pensamientos y en cosas, ¿no? Que a mí no me gusta así, que el colegio así, que la ropa así. Y ahí, entonces Pablo nos está pidiendo que haya una sola conversación en la iglesia. Y, pastor, me gustaría a mí presentar esta semana estas divisiones en ese contexto. Porque hay personas que, como a mí me han dicho varias veces, ¿no? Ustedes lo que están dividiendo la iglesia. Eso es algo muy común. Entonces yo me gustaría irme en esta semana, irme en esa línea, pero la lección son varios días, no podemos en un solo día decir todo. Sí, el contexto histórico es clave para poder uno aplicar el texto bíblico a la vida práctica. Y como mi hermano Ángel lo ha presentado, pues había una división en la iglesia, y era hasta doctrinal, porque está hablando Pablo de que hay que hablar todos una misma cosa. Del momento que habla de hablar, estamos aquí tratando con algo que se hablaba, algo que tenía que ver con la fe, algo que tenía que ver con la doctrina, y había divisiones. Ya nosotros vamos a ir viendo que había inclusive partidos allí. Pero el plan de Dios, hermanos, es que cuando se trata de la doctrina, haya unidad doctrinal y que se hable lo mismo. Pero por supuesto, lo mismo que esté a la ley y al testimonio. No podemos hablar lo mismo si alguien ya no está hablando a la ley y al testimonio. Ahí tenemos que dividirnos de ese punto de vista. Entonces Pablo sabe lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, y él dice, aquí hay divisiones. Vamos a ir viendo más adelante por qué las divisiones es que se estaban dando. Pero todo tenía que ver con lo que se hablaba. La hermana Guay, ya cuando se trata de la fe que nosotros practicamos, los adventistas, habla de la misma manera, que debe haber unidad, ¿no es cierto? El don de profecía que dice. Así él lo dice, aquí dice, Cristo está conduciendo a un pueblo y llevándolo a la unidad de la fe.
Esta semana usted tiene que poner atención a cada detalle porque es importante. Usted tiene que ponerle atención. Entonces, al final de la semana, vamos a usar al mismo Pablo en examinarnos a nosotros mismos, a ver si cumplimos. Vuelvo y leo. Cristo está conduciendo a un pueblo y llevándolo a la unidad de la fe para que sean uno, así como Él lo es con su Padre. Hay que abandonar la diferencia de opinión para que todos se unan con el cuerpo, a fin de que estén unánimes y sean todos de un mismo parecer. Testimonio para la iglesia, eso está en el tomo 1, página 291. Nosotros, pastor, aquí encontramos algo interesante. Yo voy a leer, el único comentario que quiero hacer ahora de esto está en el conflicto de los siglos, y yo lo escribí aquí en mi folleto y lo escribí también aquí en mi Biblia porque me pareció muy interesante, orando y pidiéndole al Señor. Digo, Señor, ayúdame a coordinar bien las ideas para esta lección. Dice el conflicto de los siglos en la página 42, en el párrafo 3, no sé si la encuadernación que usted tenga es el mismo, pero así dice: si la unidad solo puede asegurarse mediante el compromiso de la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia e incluso guerra. Escuche de nuevo, hermano. Si la unidad solo puede asegurarse mediante el compromiso de la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia e incluso guerra. Eso lo escribió Elena G. de White en el conflicto de los siglos, vuelvo y repito, página 42, en el párrafo 3. Hermanos, aquí hay algo claro que tenemos que, ya lo comentamos la semana pasada, es: no podemos comprometer la verdad y la justicia. Si eso se compromete, lo dijimos de otra manera la semana, si tu libertad de conciencia se compromete, entonces no va a haber unidad. La unidad tiene que estar basada en la verdad y la justicia. Y ese es lo que vamos a tratar esta semana. Y usted se va a dar cuenta por qué la iglesia estaba dividida, y era lo que Pablo estaba diciendo, que no debía ser así. Pero para ir más a fondo en el estudio, mis hermanos, ¿qué les parece si pasamos a mirar qué estaba provocando la división? ¿Cuáles eran esas graves divisiones ahí en Corinto? Primero, veamos sobre las noticias preocupantes que recibió Pablo de la iglesia, hermanos de Corinto. Ahí está, vamos a leer 1 Corintios, vamos a leer el 1, pero vamos a brincar al 11 y 12. Aquí dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Ahí tenemos nosotros algo interesante. Yo quiero llamar la atención, pastor, al verso 11, antes de entrar en el 12, que sé que ahí tenemos mucha tela que cortar. Pero en el verso 11, ya hablando de una división que puede pasar dentro de la iglesia, y es la división de que el hermano viene y le dice: pastor, el hermano fulano está haciendo esto y esto. Y entonces el pastor o un servidor puede decir: hermano, ¿usted está dispuesto a que yo le dé su nombre al hermano? No. Entonces ya eso puede causar una división en la iglesia. Que usted esté hablando de los otros por detrás. Aquí Pablo es muy explícito cuando pone que él se dio cuenta de la división porque vino el hermano Cloe. Cloe vino y le dijo: mira, está pasando esto y esto en la iglesia. Pero Cloe estaba dispuesto y estuvo dispuesto con nombre a decirle a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia. Mira, el hermano Ángelo está haciendo esto y esto. ¿Quién lo dice? Bueno, el pastor enamorado lo está aseverando. Pero cuando nosotros hablamos de cosas que están pasando en la iglesia, pero no damos la cara a nosotros mismos, nosotros somos culpables también. Somos tan culpables como que no la dijéramos o como quedarnos callados. Ahora, en el texto 12 comienza el tema de división. Y yo ahí, pastor, sí, cuando estaba leyendo digo: caramba, no cambian los tiempos. Definitivamente no. Sigue manteniéndose el mismo patrón
Aquí nosotros vemos que líderes, en alguna forma, eran factor de división en la iglesia, porque estaban podríamos decir, los apoloístas, los pablinos, los, digamos, seguidores de Pedro, y estaban los de Cristo. Por lo menos habían, ¿cuántos partidos? El de Pablo, el de Apolos, el de Pedro y el de Cristo. 4 partidos. Y Pablo le pregunta, ¿y por qué esto? Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué los seguidores de Pedro solo quieren oírlo a él y no les interesa cuando va a hablar Apolos? ¿O por qué los seguidores de Apolos no les interesa cuando va a hablar Pablo? Cristo no está dividido, les dice. Entonces vemos que estos líderes, estos siervos de Dios, a lo mejor sin proponérselo, eran factor de división por parte de los hermanos. A Pablo le preocupaba eso. Y como dice mi hermano, pues Cloé le había informado de todo lo que estaba pasando, y por eso él está aquí trayendo el problema en la carta. Bueno, vamos a ver cómo la hermana White lo amplía todavía más. Ahí dice, la iglesia estaba desgarrada por divisiones. Las disensiones que habían prevalecido en el tiempo de la visita de Apolo habían aumentado grandemente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los ministros a despreciar las instrucciones de Pablo. La doctrina y los ritos del evangelio habían sido pervertidos. El orgullo y la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida cristiana. Hechos de los Apóstoles, página 242. Y aquí nosotros vemos que yo me reía cuando leía esto, porque decía, caramba, eso no ha cambiado. Hoy le podemos cambiar el nombre a Pablo, le podemos cambiar el nombre a Apolo. No lo voy a hacer porque no es mi estilo mencionar nombres. Le podemos cambiar el nombre a Cefa, que viene siendo Pedro, como dijo el pastor, y los cristianos. Nosotros tenemos esos mismos partidos. Mire, yo voy a aprovechar para leer una cita que yo traje, que yo me grabé cuando yo comencé a incursionar en esto de dejar de seguir lo que dicen hombres, porque nosotros tenemos nuestro partido en la iglesia. No, yo soy de lo que, ¿quién lo dijo? Eso es lo que más, no importa más de que si está en la palabra de Dios. Y Elena G. White con el Espíritu Santo escribió esta cita. Oiga qué dice esto. No debemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Es decir, lo dijo fulano, es así, aunque no importa que el otro no es así. Bueno, hay solamente uno que es infalible, dice ella, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de la Escritura, muchos no preguntan, ¿es correcto? Eso no le importa a ellos. Sino, oiga que es correcto, está en armonía con la palabra de Dios. A esta persona o a muchos le importa es quién la sostiene, o en palabras más llanas, quién la dijo o quién fue que dijo eso. Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con su propia idea que no quieren examinar las evidencias bíblicas con el deseo de aprender, sino que rehúsan a intereses meramente a causa de sus prejuicios. Está en Testimonio para Ministros, página 106. Hermano, yo no tengo que decirle a usted, yo le voy a poner ahora el contexto de nosotros, el problema de nosotros. El pastor varias veces ha dicho en su prédica, me encanta, que él es meramente historicista. Vamos a ir como dicen, yo le dije que esta semana no iba a estar muy fácil, que él es meramente historicista. Y yo apoyo esa posición, 100%, meramente historicista. Pero usted sabe que hay muchos que están
Por eso le dije, no quiero mencionar nombres porque no es nuestro estilo, pero hay muchos ahora predicadores de verdad presentes o cualquier que están mezclando los métodos de interpretación. Y ahora pareciera que hay otra nueva profecía en la iglesia. Se está, como dice, profetizando de nuevo. Y eso ha causado una división entre la iglesia. Y si usted no es del bando que usted defiende o del que usted crea, entonces yo no tengo nada de lo que yo te diga tiene sentido. Y ese era el mismo problema que está pasando aquí. Pablo tenía una línea de pensamiento, Apolo también, Pedro también, y ellos no estaban divididos. Pero los hermanos estaban divididos porque ellos estaban mirando al hombre, al líder. Ah, no, a mí me gusta cómo predica Pedro, que es más animoso, es un poco más relajado. No, Pablo es muy cerrado, el tipo es muy tranquilo, el tipo no me gusta, pero no, lo más pensante, o Apolo era un magistral, me imagino, hablando, un tipo con pensamientos filosóficos muy profundos. Y entonces aparecían lo de Cristo, que eso eran los santificados de la iglesia. No, nosotros ni Apolo ni Cefa, nosotros nomás seguimos a Cristo. Y eso, hermano, hoy se repite igual. Ese es mi comentario, que fue un poco largo, pero quería comentar eso. Sí, pero al punto, interesante lo que ha mencionado nuestro hermano. Así es. Hoy nosotros lo vemos y pues ya deberíamos nosotros madurar y finalmente ser de Cristo. Amén. Y no de nadie aquí en la tierra. No estar siendo factor de división. ¿Por qué? Porque los que causan divisiones en la iglesia, miren ustedes cómo los considera el Señor, según Romanos 6, 16 al 19 y Romanos 16, 17 y 18. Vamos a leerlo, Romanos 16, vamos de nuevo a Romanos 16, Romanos 16 dice, al 17 al 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, y que vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañarán los corazones de los inicuos. Ahí el único comentario que tengo es que en Daniel habla de eso mismo, la lisonja. Con lisonja seducirá a los hijos del pacto. No está diciendo que va a seducir a los de afuera, sino a los mismos de adentro. Vamos a leer el proverbio donde dice que Dios aborrece a los Jehová, 7 cosas aborrece Jehová. Ahí dice en ese texto. Vamos a leer Proverbios 6 para que usted vea, hermanos. Y yo espero, estoy orando en mi corazón de que estoy estudiando, que nosotros no estemos en ninguno de este grupo. 7 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6, 16 y 17. 7 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal, el testimonio falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Óigame, pastor, ahí nosotros no tenemos mucho que comentar. Usted ve los primeros, que son cosas que usted dirá, no, gracias a Dios que yo no estoy en eso, yo no mato a nadie, yo no soy un tipo violento. Pero el último casi me agarra, porque hermanos, yo tengo que confesarme con ustedes, a veces los sábados en la tarde era un buen momento para, después de habernos comido la comida, comernos a los hermanos y a la prédica, al predicador, y ahí en esos testimonios falsos y hablar mentiras y sembrar discordias entre hermanos. Yo creo que ahí habemos algunos que todavía tenemos que seguirle pidiendo al Señor para salir de eso, porque eso es lo único que trae división a la iglesia. Hermanos, la iglesia no está para nosotros venirnos a servir de la iglesia, y eso es lo que yo siempre le he dicho a mi hijo y a mi esposa: no venga a la iglesia a buscar
distrae, tú mejor lleva a la iglesia. El que comienza a ver que todo está mal en la iglesia y que es una queja por todo, está haciendo poco. Bueno, mis hermanos, así nosotros vemos que el tema es un tema de actualidad, donde si estamos nosotros siendo parte de este problema, es mejor que nos pongamos a cuentas con el Señor para no tener que llevar esta culpa. Vamos a cerrar con el don de profecía en la otra cita que llega. Ahí dice, en todas las épocas del mundo ha habido hombres que han creído que tenían una obra que hacer para el Señor sin tomar en cuenta para nada a lo que el Señor ya estaban usando. Su aplicación de las escrituras no es correcta, pues la tuercen para que apoyen sus propias ideas. Cada día con Dios, la página 170. Aquí, pastor, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que a veces estamos perdiendo más tiempo en luchas internas, en luchas adentro, que lo que estamos predicando el evangelio de verdad. Mis hermanos, creo que es un buen momento para pedir al Señor que nos ayude a ser humildes y reconocer si nosotros estamos causando divisiones con la manera tal vez de manejarnos entre la iglesia, con, por ejemplo, con bandos que a veces se forman. El enemigo hace que en la iglesia se formen grupos, y a veces este grupo se identifica con este otro hermano, este otro con este otro hermano, y por ahí se genera la división. Pero tomando en cuenta que esto, hermanos, es grave y que pues Dios no lo aprueba, es mejor que le pidamos a Dios ahora por nosotros, para no caer en un factor de división al ser o de este o del otro, o simpatizar con este o simpatizar con el otro. No, hermanos, que mejor entremos en esa armonía que Dios quiere, y por supuesto con discernimiento, porque llegará un momento en que por muy bien que querramos, digamos, marchar en la iglesia, si ocurre una situación que tiene que ver con la fe, con la doctrina, ahí, hermanos, tendremos que dividirnos, como decíamos la semana pasada. Pero vamos a pedir a Dios en este instante que nos ayude para ser guiados por Él y así percibir cuando puede ser peligroso para que se genere una división y nosotros tal vez ser parte de ella. Oremos para que Dios nos ayude a no caer en eso. ¿Qué le parece? Claro que sí. Padre, te damos gracias por hacernos ver que las divisiones en la iglesia se dan y no debemos participar de ellas. Tomando en cuenta, Señor, lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto, te rogamos que nos ayudes para que nosotros no caigamos en eso. Y te pedimos que en alguna manera tu Espíritu Santo nos vaya impresionando para que nos apartemos de todo aquello que lleva algo de división en tu pueblo. Señor, en tus manos de amor nos ponemos, pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.